Presentación del proyecto de investigación titulado Extracción de un colorante natural a partir de residuos de la cáscara de zanahoria para el teñido de fibras, presentado por Jimena García, Celeste Mártir y Alan Saucedo, para la experiencia educativa de metodología de la investigación. Resumen. Este proyecto tuvo como objetivo extraer un colorante natural a partir de la cáscara de zanahoria para el teñido de fibras, así como conocer su efectividad y proponerlo como una alternativa a los colorantes sintéticos que generan una alta contaminación en su proceso de manufactura. Asimismo, proponer un colorante con un valor agregado debido a la utilización de las cáscaras de zanahoria comúnmente desechables. Se experimentó con la cáscara de zanahoria, utilizando una metodología artesanal para la extracción del colorante, rebordado y la tensión de las fibras, teniendo como variables las fibras, en este caso algodón y lino, expuestas al tinte. Se obtuvieron dos colorantes, debido a las características de las fibras que posteriormente fueron sometidas a pruebas de resistencia del color al lavado y a la fricción, que sería el frote entre la misma tela. Este proyecto aborda la realización de colorante natural a partir de la extracción de residuos de cáscara de zanahoria para el teñido de fibras. Históricamente, la producción de colorantes sintéticos, así como los métodos de obtención de los colorantes sintéticos, tales como síntesis química, representan un gran impacto ambiental. De igual forma, el mal gestión de los residuos para las cáscaras de vegetales en mercados locales supone grandes impactos ambientales, además de darles un caso aprovechamiento. Actualmente es preciso proponer alternativas más sustentables para colorantes para reducir los impactos al ambiente y los costes que estos conllevan a su producción, aprovechando residuos orgánicos como la cáscara de zanahoria, la cual es atractiva para sus propiedades tales como los carotenoides, puesto que estos son responsables del color de la zanahoria. De este modo nos brindan un panorama en la factibilidad a la hora de elaboración de los colorantes naturales. Este proyecto se centra en aprovechar los residuos orgánicos generados por vendedores ambulantes para reducir la contaminación de ríos y mares, así como las emisiones de carbono a la atmósfera, logrando minimizar impactos negativos al ambiente. Capítulo 1. Propuesta del proyecto. 1.1. Planteamiento del problema. En México se estima que se generan 56.000 toneladas diarias de residuos orgánicos provenientes de hogares, mercados locales y vendedores ambulantes de alimentos. Los residuos generados por las cáscaras de vegetales representan un problema ambiental y social debido a su escaso aprovechamiento, los cuales pueden ser tratados mediante compostaje o biodigestión. La adecuada gestión de estos residuos nos ayuda a evitar la contaminación del suelo y aguas subterráneas, ya que por la descomposición y el contacto con el agua genera un fenómeno llamado lixiviación, que produce un líquido altamente contaminante, así como la contaminación en el aire por la descomposición de los residuos orgánicos, lo que genera metano y dióxido de carbono. Dentro de los residuos generados, las cáscaras de zanahoria, comúnmente desechadas en el comercio de alimentos, son una materia prima valiosa para la elaboración de aceites, bioetanol, colorantes naturales. El aprovechamiento de estos residuos orgánicos no solo contribuye a la sustentabilidad ambiental, sino que también fomenta un enfoque más responsable y consciente en el uso de recursos, promoviendo alternativas que minimizan el impacto negativo en el ecosistema. 1.2. Justificación. El desperdicio de alimentos se define como el descarte o uso alternativo de alimentos que son seguros y nutritivos para el consumo humano. Se estima que un tercio de los alimentos producidos para el consumo humano se pierden o se desperdician en toda la cadena de suministro, desde la producción agrícola inicial hasta el consumo final en los hogares.
Nuestro objetivo es proponer el aprovechamiento de los residuos orgánicos generados por los vendedores ambulantes de alimentos, como lo es la cáscara de zanahoria, para obtener un colorante natural para uso textil. No solo presentará una alternativa a los colorantes sintéticos, sino que también ofrece beneficios ambientales. Nuestro objetivo general es extraer un colorante vegetal a partir de residuos de cáscara de zanahoria para el teñido de fibras. Nuestros objetivos específicos son tres: obtener la materia prima de residuos de cáscara de zanahoria de vendedores ambulantes de alimentos, establecer las condiciones experimentales para extraer el colorante de la cáscara de zanahoria para el teñido de fibras y efectuar el teñido de las fibras. Hipótesis: los residuos orgánicos como la cáscara de zanahoria sí pueden ser utilizados para generar colorantes naturales. Desde mediados del siglo XIX, antes de los colorantes sintéticos, el teñido de fibras era elaborado con plantas llamados colorantes naturales, que eran extraídos a partir de verduras, frutas, semillas y algunas hierbas. Nos daban colores naturales como amarillo, azul, verde y rojo. La zanahoria es originalmente de Europa, específicamente de Afganistán. Se dio a conocer en la Edad Media ya que estaba al alcance de los pobres, ya que era la época de las legumbres. En el Renacimiento se dio a conocer por todo el mundo, ya que la reina Catalina la consideraba muy beneficiosa. En el siglo XIV, la zanahoria seguía teniendo el color blanco y amarillo. Fue hasta el siglo XVII en Holanda que se dio a conocer la zanahoria, como actualmente la conocemos, de color naranja. La taxonomía de la zanahoria. Su nombre científico es Tachous carota. Pertenece a la familia de umbelíferas. Es la hortaliza más importante y consumida de esta familia, que cuenta con más de 2.500 especies y 250 géneros. La producción de zanahoria en México. La producción de zanahoria en México es un promedio mayor en el ciclo de primavera-verano con el 62%, mientras que el 38% restante es generado en otoño-invierno. El Servicio de Información de Agroalimentaria y Pesquera reportó que en el 2020 México produjo 360.138 toneladas de zanahoria con un rendimiento promedio a casi 30 toneladas por hectárea. Guanajuato, siendo el estado que lideró la producción nacional con 88.782 toneladas. Colorantes sintéticos suelen ser aplicados en un sustrato específico, tales como fibra, textil, cuero, papel, plástico o alimentos. La mayoría de los colorantes sintéticos se obtienen por síntesis química y carecen de propiedades naturales. Son utilizados para mejorar lo atractivo y la estética de numerosas manufacturas. Los colorantes naturales son tintes de origen animal, vegetal, también provenientes de algunos microorganismos e incluso hongos. La presencia de los colorantes naturales depende del color, el cual se debe a la estructura específica del compuesto. Esta estructura captura la energía y la excitación generada por un electrón del órbita exterior a la órbita principal. La clasificación de los colorantes naturales. Se pueden clasificar según su tonalidad, composición química y propiedades. La clasificación de colorantes según la composición química. Los tetrapirroe generan colores como azul y verde. Los carotenoides generan colores como amarillo y anaranjado. Los flavonoides generan color blanco crema.
Los xantonas generan color amarillo. Los quinoas generan color rojo, azul y verde. Los colorantes naturales se clasifican en tres grupos: los carotenoides, por ejemplo el licopeno, los carotenos, las xantofilas y la luteína. Los polifenos, ejemplo los flavonoides y las actacinas. Y por último, los derivados de tretapirólicos, ejemplo clorofilinas y pigmentos hemo. Los carotenoides se encuentran en frutas y verduras. Nos proporcionan colores como rojo, amarillo, azul y verde. Los carotenoides son pigmentos orgánicos solubles en grasa. Se encuentran de forma natural en algas, plantas y algunas clases de hongos y bacterias. Generalmente los carotenoides se clasifican en dos grupos: carotenos y xantofilas. Propiedades físico-químicas de los carotenoides. Los carotenoides son componentes lipídicos insolubles en agua y solubles en disolventes como acetona, metanol, entre otros. La característica más importante de estos es su sistema de dobles enlaces conjugados que afectan a la absorción de luz y por tanto a su color. Factores que afectan la estabilidad de los carotenoides. Oxidación. El proceso de oxidación de los carotenoides incluye reacciones de epoxidación e hidroxilación. Efecto de la estructura. La estructura de cada carotenoide afecta la variación en la estabilidad. Efecto de la temperatura. La temperatura tiene un impacto significativo en la estabilidad de los pigmentos. Efecto de la luz. La luz intensa rompe los carotenos, creando compuestos incoloros de bajo peso molecular. Técnicas empleadas en la extracción de colorantes naturales. Número 1. Extracción Shockley. La extracción Shockley es la técnica de separación sólido-líquido usada para la determinación del contenido graso en muestras de diferente naturaleza. Sus ventajas es que no necesita filtración después de la extracción. Una de sus desventajas es que es un proceso extremadamente lento e imposible de acelerar. Liofilización. La liofilización es un proceso donde el producto se congela mediante exposición a aire muy frío. Luego se coloca en una cámara de vacío donde la humedad se sublima y se elimina por bombeo. Una de sus ventajas es que inhibe el deterioro del color y sabor por reacciones químicas y las pérdidas de propiedades fisiológicas. Una de sus desventajas es el largo de tiempo de procesamiento. Extracción sólido-líquido a temperatura ambiente. Esta técnica se utiliza cuando la sustancia que se desea extraer está contenida en un material sólido junto con otros elementos que deben ser prácticamente insolubles en el disolvente utilizado. Extracción por arrastre de vapor. Este método utiliza temperaturas bajas durante la extracción, lo que evita la degradación de las moléculas de colorantes por efecto de la temperatura. Además, permite el uso de varios disolventes según sea necesario. Antecedentes. Desde épocas muy antiguas, el uso de sustancias naturales para la producción de tintes de colores ha traspasado todas las esferas del mundo. Una de las principales especies de plantas tintoreras fue el añil. Un factor inicial para que cierto colorante fuese adoptado era la dependencia geográfica de plantas o animales. Capítulo 3. Metodología. Diagrama de trabajo. En primer lugar, se debe obtener la materia prima de residuos de cáscara de zanahoria de vendedores ambulantes de alimentos. En segundo lugar, se deben establecer las condiciones experimentales para extraer el colorante de la cáscara de zanahoria para el teñido de fibras. Y por último, se debe efectuar el teñido de las fibras. Reactivos, materiales y equipos. En la tabla a continuación se presenta la lista de reactivos que se utilizaron para extraer el colorante natural. En ella se enlistan el nombre de los reactivos, la cantidad a utilizar, una descripción de los mismos y los proveedores de ellos. En la tabla número 2 se enlistan los materiales utilizados para el proceso, las unidades utilizadas, una descripción de sus características, así como la marca y modelos de los mismos. En la tabla número 3 se enlistan los equipos,
a utilizar, las unidades necesarias, sus especificaciones y la marca y modelo de los mismos. Procedimiento experimental. Este consta de 3 etapas clave: extracción del colorante, premordentado de la fibra y tinción de la fibra. Etapa número 1. Extracción del colorante. En primer lugar, se deben pesar las fibras que se teñirán para establecer la relación de zanahoria que se utilizará. Con los datos obtenidos, se pesa la cáscara de zanahoria rallada. Posteriormente, en una olla se agrega la cáscara de zanahoria pesada y 1 litro de agua para llevarla a ebullición durante 60 minutos. Una vez transcurrido el tiempo, se apaga la parrilla y se filtra la cáscara de zanahoria del agua. El agua para tinción obtenida se debe almacenar en lugar fresco y no exponerse a la luz directa para evitar la degradación del color. Etapa número 2. Premordentado de la fibra. Para comenzar se coloca 1 litro de agua a calentar en una olla a aproximadamente 30 grados centígrados. En base en el peso obtenido de las fibras se calcula el mordiente granular a utilizar. Posteriormente se debe lavar la fibra pesada con agua tibia y sin ningún tipo de detergente. Se prepara la cantidad de mordiente disolviéndolo en agua tibia hasta lograr que la disolución se homogenice. Después se añade la disolución de mordiente a una olla con agua tibia junto a las telas. Se lleva a calentamiento durante 1 hora a una temperatura de 90 grados. Ya transcurrido el tiempo, se retira de la parrilla y se deja reposar por 24 horas. Etapa número 3. Proceso de teñido. Una vez que la manta y el lino están mordentadas, se sumergen en el colorante y se colocan en la parrilla para llevarlos a 80 grados centígrados durante 1 hora. Transcurrido el tiempo, se dejan reposar las telas hasta que la temperatura descienda hasta temperatura ambiente y se deja reposar durante otras 24 horas para obtener mejores resultados. Capítulo 4. Viabilidad técnica y económica. Aspectos técnicos. En la tabla a continuación se presentan los reactivos, materiales y equipos utilizados durante el proceso de extracción del colorante natural. En ella se enlistan conforme a las etapas, describiendo sus características y especificaciones de los mismos. Los aspectos económicos se presenta un análisis de costos representado en una tabla, donde se presentan los costos asociados a la realización del colorante natural en cuanto a reactivos, materiales y equipos que respecta. En la tabla se presentan apartados como la etapa experimental, los reactivos, materiales y equipos, el proveedor, marca o modelo, el precio unitario y el precio total de estos. Como parte del capítulo 5, expondremos los resultados y la discusión resultante de la etapa experimental. Análisis experimental. Luego de la etapa experimental, obtuvimos ciertos datos que a continuación tabulamos para su presentación. Estas serían las condiciones experimentales y los resultados, en el cual enlistamos la fibra utilizada, las condiciones de premordentado, las condiciones de teñido, el color obtenido en las fibras y la uniformidad, y así como una prueba de resistencia al lavado. Discusión en el análisis experimental.
Los resultados fueron sorpresivos, pues preveíamos un colorante que tuviera en una paleta de colores naranja, sin embargo obtuvimos colores entre blanco y beige. Estos resultados pueden deberse a las propiedades de las telas y a una baja cantidad de zanahoria, lo que resultó en una baja concentración de pigmento carotenoide. A partir de las etapas experimentales, se resumen las siguientes tablas. Cotización de precios en la etapa de extracción del colorante, donde resumimos la cantidad, los reactivos, materiales y equipos, proveedor, marca y modelo, el precio unitario, el precio por componente y el total de la suma de cada componente. En esta siguiente tabla resumimos nuevamente la cantidad, reactivos, materiales y equipos, proveedor, marca, modelo, precio unitario y precio total, pero en esta ocasión será de cada componente utilizado para el premoldeado de la fibra. En la tercera tabla, nuevamente resumiremos la cantidad, los reactivos, materiales y equipos, proveedor, marca y modelo, el precio unitario y el precio total. En esta ocasión será de la etapa de teñido de fibras. Comparación con el coste de producción a nivel industrial. El presupuesto necesario para producir aproximadamente 1 kilogramo de colorante es de 3.963.04 pesos, considerando la ausencia de equipos y materiales para la extracción. Para este análisis separaremos únicamente los gastos de materia prima y servicios para así compararlos con los precios reportados en la industria. A continuación, la tabla de los costos de producción del colorante natural por cada kilogramo. Esta tabla 10 resume nuestros costos para la producción de nuestro colorante natural. La tabla número 11 proporciona los costos de manufactura a nivel industrial. La tabla 9 presenta los costos por kilogramo de cada componente en un proceso de extracción de colorante a partir de la semilla de achiote a nivel industrial. Como podemos observar, sus costos son más bajos en comparación con nuestro proceso. Esto se debe a los costos elevados al comprar por menudeo y al no contar con distribuidores directos. Discusión en el análisis económico. Los resultados no son tan alejados de lo previsto, pues suponíamos que un proceso a menor escala resultaría en costes de producción elevados, comparado con los colorantes sintéticos con un bajo costo por sus proveedores de línea directa o asociaciones que reducen sus costos de materia prima. Llevar este procedimiento a niveles industriales podría llegar a ser económicamente viable, implementando algunas medidas para la optimización del proceso y buscando una reducción de costos de la materia prima, así como disponer de equipos de nivel industrial. Capítulo número 6. Conclusión. Los resultados obtenidos en la tinción con el colorante natural obtenido demuestran que es posible elaborar un colorante natural basado en el aprovechamiento de los residuos orgánicos de hortalizas como la zanahoria, presentando así una alternativa a los colorantes sintéticos encontrados en la industria. La metodología seleccionada es eficiente y fácil de replicar. Es preciso destacar que para obtener mejores resultados se debe considerar la calidad de la materia prima, debido a que la cáscara de la zanahoria es un alimento perecedero que pierde sus características con las condiciones ambientales inadecuadas. Para finalizar, este proyecto presenta desde un punto de vista ambiental una alternativa que busca dar una solución a dos problemas ambientales: la contaminación por los colorantes sintéticos y la contaminación por los desechos orgánicos. También representa una alternativa económica debido al enfoque que se plantea para la materia prima, concluyendo así que dicho proceso no solo es eficiente y sustentable, sino también económicamente rentable.